Hola, hola mis amigos, Dios les bendiga en gran manera. Bienvenidos a tu Maranatha Class Conexión 7. En esta oportunidad ya estamos en la lección número 10 titulada La Biblia y vamos a estudiar en el libro de Lucas capítulo 24 del 13 al 35. Así que vamos a estudiar juntos esta maravillosa lección. Mi nombre es Nick Noel y hoy nos acompaña mi amigo Juan Carlos Cayupe. ¿Cómo está, Juan Carlos? Muy contento por esta oportunidad de explorar las maravillosas lecciones que podemos sustraer de la Biblia y cómo transforma nuestras vidas. Así que amigo, no te pierdas ningún detalle acerca de la Biblia, un libro poderoso transformador. Quédate con nosotros. C.S. Lewis dijo una vez: la sed se hizo para el agua y la investigación para la verdad. Esta declaración, Juan Carlos, tiene algo fundamental para poder encontrar nosotros muchas respuestas. A lo largo de la historia, personas han estado buscando incansablemente respuesta para todas sus preguntas y es lo que ha originado que hayan diferentes tipos de religiones, creencias. Estas preguntas realmente no han sido saciadas del todo. Y ahí entran varias preguntas. La palabra de Dios, que es la Biblia de lo que vamos a hablar el día de hoy, tenemos muchas respuestas. Tenemos realmente algo que transforma, la palabra de Dios. Así es, porque la palabra de Dios no solamente nos ubica de dónde partimos, sino también hacia dónde vamos. Incluso podemos conocer evidencias científicas comprobables. Muchos científicos han podido corroborar que muchas descripciones bíblicas se encuentran actualmente en la astronomía, en la naturaleza, ¿verdad? Y no solamente en el aspecto físico, también nos muestra nuestro origen espiritual. Ahí es, profesor, muchas de esas preguntas están sumergidas allí o podemos encontrar respuestas acá en la palabra. Sin embargo, ¿cómo hacer para que otras personas puedan creer acá en la Biblia? Porque yo puedo decir, sí, acá en la Biblia encuentro respuesta, y si no creo en la Biblia, ¿por qué debería creer en la Biblia? La Biblia no está dada a todo el mundo, ¿no? En el hinduismo, que es la religión más grande en el mundo, con más de 2.500 creyentes, no leen la Biblia, o en el budismo, no leen la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos creer en la palabra? ¿Se ha encontrado alguna persona de repente que no cree en la Biblia? ¿Cómo introducir ese pensamiento? Sí, es verdad. Hay personas que tienen bastante afinidad por la investigación y se llega a concluir que no existe una verdad si no hay una comprobación. Ujú. Algo que pueda yo sentirlo, ¿no? Valga la redundancia, con la experiencia de los cinco sentidos, ¿no? Quiero verlo, quiero leerlo, quiero sentirlo, ¿no? Ahora, estas personas, mientras que no experimenten, no lo van a creer. ¿Por qué? Porque ellos están también dentro de la misma filosofía que el mundo ofrece, las películas, las canciones, la literatura. Te dice ver para creer. Influenciados Así es, ahí. influenciados, ¿no? Y también en la misma ciencia, ¿no? El positivismo, por ejemplo, es una filosofía que dice, solamente la verdad es cuando es medible. Entonces, eso pasó para toda la ciencia, para todos los estudios. Quieren medir, quieren comprobar. En la Biblia vamos a encontrar también aspectos medibles, ¿no? Pero gracias a muchos estudiosos como arqueólogos, también biólogos, historiadores, que desde las ciencias sociales Ujú. pueden comprobarlo. Solo que muchos de los escépticos no conocen esos campos y se cierran. Si no existe Dios, no creo. Pero podríamos ir por partes, ¿no? La biología, la creación. Por ejemplo, puntualmente, para crear una obra narrativa, yo por lo menos requiero tres cosas básicas. Requiero el narrador, requiero el lugar y requiero la acción de los personajes. Y en Génesis, ¿qué dice? En el principio, Dios Creo. creó los cielos y la tierra. El personaje es Dios. La acción, el poder Crear, para ¿no? crear. Y el lugar, la tierra. Y también se menciona que para poder
crear algo, debe haber energía, debe haber espacio y debe haber el tiempo, ¿no? Y justo aquí hay principios interesantes y maravillosos que podemos ir más a fondo. Y vamos a ir más a fondo, profe. Acá es interesante porque una persona, digamos que de alguna manera, no creyendo en la Biblia, puede investigar un poco. Y vamos a hablar un poco acerca de la esencia de la Biblia, cómo surge la Biblia. Nos habla de que lo han escrito más de 40 autores. 40 autores en un periodo de 1500 años. ¿Cómo es posible crear un libro en una etapa, en un periodo de 1500 años y que tenga tal congruencia? Que ella misma no tenga esas dificultades para poder decir, no, acá no es congruente con el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Tiene 66 libros desglosados, un antes y un después. Así es, miren, en la narrativa, para poder crear un texto, debe haber un tema principal y de ella se desprende subtema. Sin embargo, a partir del tema hay un hilo conductor que se llama el hilo temático. ¿Sabes, Nick? Cuando nosotros creamos un texto, ahí podemos imitar ser Dios, porque podemos escribir el personaje, lo que piensa, lo que siente. Pero en la Biblia encontramos que hubieron muchos autores que no se conocieron. Así es. Antes de Cristo, después de Cristo, pero todos giran una temática. Cómo Dios hace el esfuerzo para redimir a la humanidad, personificado en Cristo Jesús. Totalmente. Y lo interesante de esto es que no fueron hombres en una misma línea, digamos, social o económica, ¿no? Eran reyes, generales, pescadores, campesinos, agricultores, o sea, de toda gama. Eso nos quiere decir de que el Espíritu Santo, profesor, de alguna manera influyó, estuvo allí con cada uno de ellos para que la secuencia no se pierda. Exacto, es lo mismo como que la ciencia de la astronomía, por ejemplo, ya está bien concluido que al momento de estudiar los astros, los universos, las galaxias, ven un orden extraordinario, ¿no? De tal modo que conocemos lo que ahora se llama el diseño inteligente. Alguien tuvo que diseñarlo. Hay alguien detrás. Hay alguien. Ahora imagínense, para escribir más de 40 autores, más de 1500 años, hubo alguien, y ese alguien es el Espíritu Santo, que inspiró a escribir en ese mismo eje temático sin discriminar posición social, para que nosotros podamos ser impresionados, porque la Biblia, al momento de ver autores que escriben en esa línea, se llama un aspecto trascendental. Ahora, en la antigüedad, aproximadamente 3 siglos antes de Cristo, existía una biblioteca. ¿Sí? Una biblioteca en Alejandría, que era como el centro del conocimiento, era el centro de la sabiduría, y era conocido así porque tenía en su apogeo de 200.000 a 700.000 pergaminos, donde abarcaban diferentes culturas babilónicas, egipcias, griegas, ambas o todas ellas reunidas en un Capitolio, ¿no? En un lugar allí donde podrían ellos ir a consultar, a leer. Los más grandes filósofos tenían allí sus pergaminos, como Sócrates, Aristóteles, Platón, claro, ¿no? Cada uno de ellos. Es cierto. Miren, si sabemos que el general de Alejandro Magno tuvo esa iniciativa de poder compilar libros, ¿no? Con una intención, la búsqueda de la verdad y la búsqueda también de la ciencia. Miren cómo ya en esta biblioteca se juntaban libros poderosos, matemáticas, geometría, ingeniería, todo para satisfacer el deseo de la búsqueda, ¿no? Así es. Incluso también había libros griegos, libros de la India, libros de Egipto, perdón, para que puedan ellos conocer y puedan desarrollar su vida cotidiana a través de un texto. Y ahí el concepto biblión, ¿no? Conjunto de libros. Y cómo también Dios ha provisto de un conjunto de libros que es más trascendental, se podría decir, que los libros de Alejandría, que te lleva a una educación superior, que es conocer a Jesucristo a través de las hojas impresas. Qué interesante, porque
lo que has mencionado es decir que las personas estaban en búsqueda de una verdad. Así es. Constantemente, y por eso lograron reunir tanta cantidad de conocimiento transformados o escritos allí en pergaminos. Sin embargo, Dios también nos dejó su palabra, no solamente en una biblioteca, porque hay evidencias de que hay manuscritos, ¿no?, que ya han sido redactados y que dan evidencia de la palabra de Dios. Sin embargo, me hace recordar también cómo podemos nosotros creer en la Biblia. Para ti, amigo que nos estás escuchando, amiga, ¿en algún momento te has puesto a pensar por qué yo debo creer en la Biblia? ¿Cuáles son las evidencias que existen para yo realmente creer lo que dice allí? Yo puedo buscar respuestas, puedo buscar que Dios me habla, pero ¿cómo sé que realmente esta es el camino para yo poder entender lo que Dios me quiere hablar, de lo que Jesús me quiere decir? Entonces, esto es importante aclararlo, profesor. Así es. La Biblia no solo se puede decir es la única fuente para poder encontrar algunos datos importantes, porque hay autores, historiadores, romanos, griegos, que han escrito en un aspecto positivo o un aspecto negativo de la existencia de Jesús, ¿no? Como Plinio, como Josefo también, hombres que han podido transcribir en sus crónicas, dejando evidencia que hubo un personaje llamado Jesús, ¿no? Incluso decía, esos cristianos que le llamaban la plebe de los romanos, ¿no? Describe un autor ahí, los cristianos continúan alabando a un seguidor, a un maestro que ya fue crucificado, ¿no? Estas son formas, evidencias sociales, y la arqueología nos puede también corroborar, ¿no? ¿Qué aspectos arqueológicos podemos recordar en la lección que nos enseña? Bueno, de esos aspectos arqueológicos podemos encontrar los pergaminos, los manuscritos. Dicen incluso que tenemos más de 25,000 manuscritos que dan evidencias o comprobación de que la Biblia es real, cosa que no encontramos en ningún otro libro en que se haya escrito o antes o después de Cristo. Entonces, y además esto ha sido traducido a más de 3.500 idiomas. Yo pensaba que ni siquiera existían tantos idiomas posibles como para poder traducir, pero imagínense que ha sido traducido. Es el libro que ha sido más traducido en todo el mundo y el más vendido. Así el es. que ha causado más polémicas. Por supuesto, ¿no? Y no es porque uno simplemente quiere imprimir para que conozcan, sino que la gente también busca dónde está esa palabra bendita, ¿no? Por la exigencia también de que otras culturas querían saber. Incluso en los tiempos cuando la Biblia estaba solamente escrito en latín, hubo un tiempo en que la iglesia, ¿no? En esos tiempos, la iglesia católica prohibió que los libros, la Biblia, sea traducida en el lenguaje vernacular, ¿no? Pero la gente quería saber en su lenguaje, en idioma inglés, en alemán, ¿no? Por eso posteriormente, con la Reforma, se hizo el esfuerzo de traducir y conocer poco a poco la luz, porque el mundo estaba en tiniebla, y por ello Dios también ha encontrado gente con ese corazón dispuesto para ayudar como traductores, ¿no? Y otro aspecto más que podemos resaltar aquí es que estos libros, aunque alguna vez en la historia fueron prohibidas, quemadas, miren cómo surge, resurge, y ya no solamente tenemos Biblias impresas, sino también digitales, ¿no? Fíjate, profesor, que allí podemos encontrar lo que dice Salmo 119, 105, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, una lumbrera es nuestra luz, es la forma de poder conducirnos, nos guía hacia el Salvador. Y quiero leerles también un poco lo que es la lección allí en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 26. Dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Esto fue Jesús, refiriéndose a los dos de sus discípulos que iban camino a Emaús. Pero miren que acá está lo interesante en el versículo 27. Así es. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, Juan Carlos, allí estábamos viendo cómo Jesús
se refirió, hizo una referencia a los libros antiguos, desde Moisés, ¿no? Hablando desde el Génesis y viendo, por ejemplo, con Miqueas 5, Isaías 53, que habla acerca del que el Mesías iba a venir y que iba a padecer, que iba a sufrir, y con ellos aún no entendían, ¿no? Dice que sus ojos habían sido velados. Sin embargo, al estar con ellos, al Jesús declararle también palabras proféticas, entonces sus ojos fueron abiertos y Así entendieron que era Jesús, un Jesús resucitado. Nosotros podemos entender hoy o hacer entender a otra persona a través de las profecías. ¿O qué argumentos tendríamos? Es correcto. Un argumento o una forma de poder explicar a los escépticos, ¿no? Es a través de las profecías bíblicas, mostrarle los tiempos. Algo interesante es que los tiempos que usan incluso los historiadores no creyentes es la separación antes y después de Cristo, ¿no? Marcó una pauta. Una pauta, se puede decir transversal, para cualquier persona que desee, sea una persona común o una persona, un estudioso, va a estar marcada la línea de tiempo y podría comprobar cómo Dios en las profecías se han cumplido y cómo la arqueología lo ha revelado, ¿no? Y una de las revelaciones, por ejemplo, es cuando encontraron la estela llamada un pedazo de la casa de David, la estela de Tel Dan. Ajá. En el siglo XX, 1900, para poder dar evidencia de que en esa letra aramea antigua hubo un personaje llamado David. También, ¿no? De Pilato, ¿no? También de Poncio Pilato, verificado a través de la piedra de Pilato. Y lo que llama la atención también es cómo Ciro el Grande, en el cilindro, ¿no? En su lengua, ahí respalda cómo él se autoriza que los judíos volvieran a Jerusalén. Y recordemos que Ciro también fue parte de la profecía de Daniel, ¿no? Hay muchos aspectos que pasaron, que están aconteciendo. Y cuando se den cuenta el escéptico de las cosas que han pasado, la ciencia, la arqueología lo menciona y lo vive, imagínate la profecía que está por venir. Así es. Él se va a sentir atraído. Pero eso es solo un recurso, porque otro recurso poderoso es nuestra vida transformada. El mejor argumento de que existe un Dios preocupado por nosotros es cuando nos preocupamos por esa persona. Nadie lee la Biblia y sigue siendo la misma persona. Así es. Nadie, porque tiene ese poder de transformar corazones. Queridos amigos, acá podemos también notar indudablemente que la Biblia tiene poder. Las profecías han sido escritas, declaradas allí para poder nosotros creer también en ellas. Y no solamente creer o por tener fe, sino porque dan evidencia histórica de que las cosas han sido cumplidas. Has mencionado uno, por ejemplo, encontramos las profecías de las 2300 tardes y mañanas, ¿no? Que se dan en el año 457 antes de Cristo, allí con el decreto para la reconstrucción de Jerusalén, pero terminan también en el año 1844 y da pasos, porque dentro de esa profecía están incluidas los 1260 días o días por año, ¿no? 1260 años, están las otras profecías incluidas allí y cada una acontecieron en su tiempo, en su reino, porque también menciona allí los reinados que aplica Apocalipsis con respecto a las bestias, ¿no? Los dragones, todo lo que aparecían allí. Sin embargo, todo ello a mí me da la confianza, la certeza de que la palabra de Dios es verdadera. Y yo creo que de esa manera también, así como Jesús utilizó la palabra, la Biblia, para referirse, para que ellos le pudiesen recordar y creer, nosotros también podemos hacer lo mismo, lo propio con otras personas, profesor. Es verdad. Usted recuerda cuando Jesús dijo, no quedará, ¿no?, piedra sobre piedra, Jerusalén será destruida y saqueada. Jesús murió, resucitó, fue al cielo y después de 70 años, ¿qué hizo Roma? Destruyó Jerusalén. Y quedan aún piedras y muros que puedan recordar que hubo un templo, hubo alguien que profetizó, ¿no? Y básicamente es la confianza que tenemos en las Sagradas Escrituras por lo que va a pasar. Imagínense, si en la historia pasó,
cuántas cosas maravillosas pueden pasar en la historia propia de una persona. Así es. En eso, profesor, ya para ir terminando, la última parte es cómo nosotros podemos escudriñar la palabra de Dios. ¿Cómo podemos? Porque dicen muchas personas, pero es que Apocalipsis es difícil, el libro de Daniel no lo entiendo, hay muchos libros que no se me dan, lo leo y no entiendo nada de lo que dice. ¿Cómo podemos nosotros aprender a leer la palabra de Dios? Yo creo que la Biblia no necesita un traductor. Ella misma, por sí misma, es capaz de traducirse. Sin embargo, ¿qué tips podemos encontrar para leerlo mejor? La palabra texto deriva del latín textus. Y textus significa tejido. ¿Cómo se forma un tejido? Hilo, trazado, combinado, hilo, y se forma la tela, ¿no? Entonces, para poder comprender también, tenemos que sacar un hilo del Génesis para poder comprender el hilo de ¿qué? De Apocalipsis. Sacamos un hilo de Miqueas, un salmo de Isaías para encontrar a Mateo y encontramos la vida de Jesús. Es hilar. Y esa lectura debe ser lectura intertextual. Hay lecturas que no necesitan mucha examinación porque está clara, ¿no? Pero hay algunas que están media entrancadas y tenemos que escarbar. Es escudriñar, escarbar, lectura por lectura. Es más, gracias a Dios que tenemos el espíritu de profecía que nos permite ampliar verdades importantes. Y ahora, el espíritu de profecía en Testimonios para la Iglesia menciona que no basta solamente dar una lectura superficial. La Biblia requiere reflexión y escudriñamiento con oración. No basta con recorrerla superficialmente. La palabra reflexión, yo antes cuando era adolescente pensaba, reflexión era sinónimo de Biblia, espiritualidad. Más cuando entré al área de la pedagogía, la palabra reflexión es la autoevaluación, las preguntas que yo me hago de lo que estoy aprendiendo, cómo esto aporta a mi vida. La palabra de Dios me es útil, ¿en qué momento yo podría usarlo? Esto me es fácil, difícil. ¿A quién debo recurrir? No estoy comprendiendo cómo busco ese vacío y cómo puedo transformar mi vida. En otras palabras, es quedarse más o menos así, como la estatua, ¿no? Pensando en acá, aquí. Por eso es importante que en esa reflexión llegamos a la conclusión de que algo Dios quiere de mí. Y tenemos que aprender a alegrarnos por la experiencia y la comprensión. Una niña del colegio viene a casa y le dice, mamá, estoy contenta porque he ganado a mi amiga Evelyn, he sacado AD, estoy feliz, he ganado. Otra niña del mismo salón va a la casa y le dice, mamá, estoy muy feliz. ¿Por qué, hijita? Porque por fin pude comprender cómo resolver problemas matemáticos con decimales. ¿Cuál es la diferencia? La otra estaba preocupada por querer un halago, ¿no? Ganar, y la otra por la experiencia de aprender. Entonces la palabra de Dios tiene que ser una experiencia. Y cuán hermosa es cuando la aprendes de dos. Cuando vas, te encuentras con tus compañeros en el templo y disfrutas de que un pastor, un anciano, alguien te la puede explicar, ¿no? De ahí que también podemos decir, yo me alegré cuando mis amigos me dijeron, a la casa del Señor vamos. ¿Por qué? Porque vamos con la experiencia de comprender la palabra de Dios y disfrutar de la compañía de alguien que también tiene ese mismo propósito de la reflexión de la palabra de Dios. Amén, amén. Qué lindo, profesor. Muchas gracias. Amigos, fuera un poco también allí, profesor, a mí, en lo personal, algo que me ayudó fue leer los salmos. Mi mamá en el club, desde muy niño en Aventureros, me hizo aprender diferentes salmos. He llegado a aprenderme casi 400 versículos, ¿no? de los salmos de memoria.
Y eso creo que ayuda muchísimo. Así que lee un salmo, lee algún versículo, un capítulo en Proverbio. La lección nos habla también acerca de estos hábitos, ¿no? De poder buscar a Dios en la palabra de Dios, pero como usted ya nos ha dicho, con meditación, meditando, reflexionando, haciéndonos preguntas internas, de manera que podamos nosotros comprender, y sobre todo la oración. No podemos leer la palabra de Dios sin recurrir primero al que da la sabiduría. ¿Sí? Profesor, últimas palabras allí, porque ya hemos llegado a la parte final de reflexión para cada uno de los jóvenes, señoritas, que nos están viendo. Conocí a un joven estudiante de la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería, ubicada en San Martín de Porres. Él conoció a mi amigo de la iglesia y él decidió estudiar la palabra de Dios, pero era escéptico. Venía a la iglesia, pero hacía muchas preguntas. Incluso un día dijo, yo creo que Dios es egoísta. ¿Por qué? Me dice, porque todo pide Él. Todo yo, dice, ¿no? Y no comprendo. Es más, si algún día llegara a querer entregarme a mi iglesia, primero tendría que arreglar mi vida. Tengo que ser perfecto. De nada vale que yo me bautice y vuelva a pecar. Esa es la como visión, ¿no? Pero vi en su corazón la intención. Ese pequeño deseo, dije, yo puedo darte estudio bíblico. Tú vendrías a darme estudio bíblico, pero yo vivo en San Martín. ¿Vendrías del Agustino a darme estudio bíblico? Por supuesto, le dije. Entonces, quedábamos algunos durante la semana, o a veces los sábados, me iba a su cuarto, estudiamos la Biblia, y un día me dijo, tan lejos vienes para enseñarme la palabra de Dios. Yo realmente te admiro, me dijo. Y una vez había sorteo de canasta, y me gané una canastita, ¿no? En la iglesia. Y le doné para su mamita. Y me dijo lo siguiente, ¿no? Realmente eres una muy buena persona. Y me siguió abriendo las puertas para estudiar la palabra. Esto quiere decir que la palabra de Dios tiene un poder tan grande en las personas cuando la ven en ti, una vida transformada. Nosotros podemos predicar con conocimiento expositivo como con conocimiento de un Dios de amor a través de nuestra actitud. Y estudiar la palabra de Dios todos los días nos pone las facultades mentales con tal vigor que podemos discernir lo bueno y lo malo. Y fortalece el pensamiento crítico, también la creatividad, la toma de decisiones y la resolución a los problemas. Definitivamente es otra cosa. No podemos ser la misma persona. Queridos amigos, hemos llegado a la parte final de esta lección, de esta maravillosa lección, como cada una de las que hemos analizado acá en Maranatha Class Conexión 7. Queremos invitarte a poder suscribirte, a compartir esta lección y realmente a disfrutar a través de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.